Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy comenzamos otro ciclo de arquitectura y psicología. Y en el día de hoy nos va a estar acompañando Gaby Ojeda, que está hoy acá. Eh, Va a ser un ciclo muy hermoso. Recuerden que siempre tienen el chat para participar y a disfrutarlo. Hola Gaby, bienvenido y muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, a empezar esta charla que es muy interesante. Ahí ya paso a compartir. Muy bien, ahí está. Muy bien. Gaby hoy nos va a contar sobre arquitectura y psicología desde otra perspectiva, y ella tituló su charla Arquitectura y cómo nos impacta en nuestra vida cotidiana. Gaby es acompañante terapéutica intensiva, trabaja también en un hospital, ha visto la arquitectura desde otro lado y hoy en día nos va a compartir su experiencia. Gaby, ¿cómo empezó para vos esta curiosidad dentro de tu rubro, de tus profesiones y disciplinas en relación a la arquitectura? ¿Cuándo te empezó a llamar la atención y a reflexionar al respecto? Bueno, me empezó a llamar la atención cuando me tocó a mí el tema de construir una casa. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Yo estoy trabajando en un hospital, como dijiste. Mi marido es médico, así que ya más o menos conocemos ese ambiente por dentro y por fuera. Decidimos construir. eh, Y el hecho de construir nos llevó, digo yo, pero en realidad me llevó más que nada a mí por el tema más que nada psicológico, sentimental, todo lo que implica el tema de la construcción, de qué lado van las ventanas, el hecho de la luz, la naturaleza y todo lo que tenía que ver eh, con lo que era arquitectura y lo que era psicología, que yo no lo Mm, sabía. Ya no sabía que existía esto. sí, Pero me llamó mucho la atención porque lo fui diseñando de esa manera, buscando los ambientes, cómo tenía que ser cada espacio, para qué cada espacio, más allá de que una casa lo sabemos cómo la construimos y todo lo que necesitamos, pero cada espacio en su lugar y todo a su medida vendría a ser. Por ejemplo, el escritorio de la casa estaba sí, fuera del espacio de lo que es la casa en sí, porque uno necesita privacidad, necesita concentración y necesita más o menos tener un espacio como en el trabajo, pero no tan así. O sea, un toque relajado, pero en una estructura de trabajo, vendría a ser una oficina. mm, Eso es ya lo que salió más o bien. menos me fui, me fui llevando en esto. La creación de esos espacios de producción y de descanso creo que fueron más evidentes y necesarios cuando fue la pandemia. Esa necesidad de tener que crearse un lugar aislado o un espacio de que tu espacio, más allá de que lo habites, tenía que empezar a ser productivo en relación a tu trabajo, una gran mayoría de la gente que empezó a trabajar desde su casa. Y Claro. Es que creo esa que la pandemia expresión, también fue lo que se asentó el hecho de qué queremos, cómo ¿qué queremos queremos y cómo vivimos? y cómo ¿No? vivimos. La Porque verdad que cómo vivimos tiene que influir mucho en esto, porque nosotros buscamos siempre parámetros de naturaleza y siempre nos disparamos para ese lado. Por eso hago mm, hincapié en todo lo que más o menos vamos a trabajar acá. sí, esto voy a correr la primera. Ah, bien. Te sigo, ¿eh? Yo te sigo a vos, por eso te estaba esperando. La Quería- siguiente imagen, por favor. Eso es como para nosotros somos los que pensamos. La siguiente imagen sería como la creación, de dónde venimos, hacia dónde vamos, la evolución y la involución en realidad, porque es como que evolucionamos, construimos cosas, hicimos cosas, pero de repente nos encontramos hoy día en una población, en una ciudad donde no tenemos tantos espacios verdes, donde no hay naturaleza,
donde todo involucionó en cierta forma, y en cierta forma es todo lo tecnológico, vendría a ser. Yo, por ejemplo, había escrito que dice, el hombre es producto histórico, transforma la naturaleza y en ese proceso en ese proceso crea la cultura y transforma su propia naturaleza. Después puse estructura artística, arquitectónico y estético. Psicológico, emociones, sentimientos y personalidad. Sociológico, cultura, normas, valores. Lingüístico, comunicación, lenguaje y discurso. Es todo lo que más o menos fuimos incorporando, pero también fuimos involucionando en muchos aspectos. Me vuelco en lo que es la arquitectura, cómo construimos tanto, pero no nos dimos cuenta de dejar tantos espacios que necesitamos. Y esto mismo que mencionas del habla, de la forma de pensar, de la cultura, de cómo se obtienen cosas de la naturaleza para la producción, justamente en paralelo va de la mano obviamente con la arquitectura y con el modo de habitar. Así como Un nosotros poco ahora los psicológico también tiene que ver, ¿Cómo? un poco psicológico, que un poco También. psicológico también tiene mucho que ver porque, bueno, más allá de la comunicación y todas esas cosas, creo que nosotros no logramos entendernos entre todos, y es como que tenemos distintas formas, pero no lo podemos volcar en lo que es el trabajo. Tal cual. En esto de esta evolución de cómo van también habitando esta forma, estos valores y estas formas de vivir en ese momento, por supuesto que condiciona esto. El cómo el humano habita es algo imparable, como también el avance de la tecnología, como también el cómo va cambiando su forma de comunicarse, etcétera, etcétera. Hoy en día tenemos algo muy reciente que fue haber visto la pandemia y haber vivido nosotros espacios que vivíamos de una forma donde solo íbamos a dormir, comer, pasar el rato y después salir a trabajar, se transformó en el lugar de trabajo y uno pasó a esa vida de la cama al escritorio, del escritorio a la cama en pandemia, que nos dejó, mucha gente empezó a decir, bueno, es un excelente momento para reformar un montón de cosas en mi casa, o reconocer que hay un montón de espacios que generan esa incomodidad del habitar que hay que resolver, que es como cómo están articulados los espacios, o cómo está ordenado, o las orientaciones de los herramientas que tenga. A mí siempre me encanta citar porque nosotros hoy en día como vivimos, tenemos un gran privilegio de vivir como vivimos, la verdad, en comparación a años anteriores. Algo como que diga, el baño que hoy en día como lo conocemos, es todo un privilegio, porque en esta misma época, hace 100 años atrás, el inodoro estaba en la cocina. Si uno busca algo muy rápido de encontrar así, y por ejemplo analiza Le Corbusier, que es un arquitecto bastante conocido, hay fotos de su departamento de esa época y su inodoro estaba al lado de la cocina. O sea, el concepto de privacidad del baño no existía. ¿Me explico? Claro, no, también pasaba, no hace un tiempo bastante atrás, digamos, el tiempo de mis padres, un poco más atrás, el tiempo de mis abuelos, que las casas estaban construidas, pero el baño lo tenían como un cuarto afuera de las casas, afuera. Que no estaba incorporado dentro de lo que era la estructura de la casa, que era una locura, que hoy lo llamamos una locura, pero claramente no tenían las comodidades que hoy tenemos, el inodoro no era como el inodoro de hoy, y bueno, todo eso se fue modificando y cambiando para nuestra comodidad. Yo igual desde mi punto de vista, el tema baño y después de lo que uno vivió en la pandemia, yo creo que el tema baño se transformó en un lugar de relajación total, más allá del patio de la casa, donde decís, me voy a duchar y hasta que no se enfríe el agua no salgo. es la relajación de decir, me estoy bañando, no, ya está, listo. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo. No, sí, aparte también es un lugar bastante privado, sinceramente. Es un refugio en un momento. Es un refugio. Por eso digo, en las casas, bueno, mi casa, por ejemplo,
tiene el baño principal, el baño del escritorio, porque el escritorio está del otro lado, junto con el garage, o sea, llegás y te metes en el escritorio y sos vos. Pero, pero después está el baño principal y después está el baño en suite en mi dormitorio, cosa de que tenga y es grande. O sea, lo diseñé grande. Todavía no está terminado el trabajo, pero es grande porque ese es mi lugar, entonces es mi espacio. Antes que la cama, el baño. Está perfecto. Seguimos con la siguiente, que más o menos tiene que ver un poco con esto, en la siguiente imagen. Bueno, es más o menos lo que veníamos hablando. Bueno, cómo fuimos avanzando, y en cierta forma, a través de una pantalla. El plano tiene mucho que ver cuando nos vamos a dedicar a lo que es la distribución de las habitaciones. En una imagen se nota que hay como una casa demasiado estructurada con muchas habitaciones y pasillos, y no se entiende bien. En la otra parte de la imagen se ve una casa un poco más cómoda, que es donde hay una habitación, 2 habitaciones, 3 habitaciones, un pasillito, y está mejor distribuido a las otras casas, que por lo general se usa mucho de este lado y del otro lado no tanto, pero cómo respetan también lo que es el patio y lo verde, que era lo que yo decía, uno necesita ese espacio verde. Por lo general las casas, bueno, acá son casas grandes, donde vivo yo, pero hay casas que por ejemplo no tienen patio. Mi amiga, por ejemplo, me dice, ay Gaby, qué suerte que tenés porque tenés un patio. Y deciden venirse para mi casa porque tengo patio. O las personas que viven en departamento buscan de alguna forma u otra tener contacto con la naturaleza. Sí. Ese es el tema. Acá, por ejemplo, yo había escrito: todo buen arquitecto, antes de comenzar un proyecto, debe conversar detenidamente con sus futuros propietarios e intentar explorar sus expectativas, especialmente en sus emociones. Que se sientan que este espacio es parte de ellos mismos. O sea, vos te tenés que sentir cómodo en lo que vos construiste. Antes de construir, directamente vos tenés que hablar con esa persona, o sea, yo arquitecta, hablo con esa persona y voy como haciendo un poco de psicóloga, y decir, bueno, pero a vos qué te gustaría acá, cómo te sentirías acá, el espacio, a ver, tu habitación, ¿cómo sería? La distribución de las cosas, porque uno a veces dice, no, sí, construime así, así, le pasó a mi hermano, pobre, pero le pasó a mi hermano que dice, no, porque quiero esto así, así, hizo el plano, que es como del otro lado, que está mal distribuido, y así, de repente se encontró en una casa, donde después la tuvo que modificar, porque se encontró en una casa que era súper chiquita, pero chiquita porque estaba mal distribuido todo. Entonces es como que la persona que habló con él y hizo el plano no llegó a entender lo que quería. Y ya una vez construida la casa, es difícil de modificar eso, volver para atrás y volver a empezar. Que con el tiempo lo pudo lograr, pero eso es lo importante. El buen arquitecto debe hablar con esas personas y qué es lo que proyectan. Yo, por ejemplo, en mi casa, tengo 3 habitaciones, la mía, la de los chicos, tengo 2 chicos, y hice una habitación de más, por las dudas, si se me antoja tener otro hijo más, o sería la sala para las personas que se deciden quedarse en mi casa a visitarnos y todas esas cosas. Pero por las dudas, una habitación de más pegamos. Eso está muy bien, siempre, si se puede, es lo mejor, sí. Concuerdo con eso totalmente. Bueno, no todos obviamente no todos tenemos la posibilidad, pero la persona que tenga la posibilidad, antes de construir, hay que pensarlo y pensar muchas veces en lo que uno quiere y cómo se va a sentir. La casa tiene que ser uno mismo. Vos llegás a tu casa y tiene que ser la sensación de llegué a casa, estoy en paz, estoy tranquila, estoy en mi casa. Y no llegar a mi casa y mirar para todos lados y decir, ay, no, y en esta casa vivo, ¿por qué? ¿Viste? Pero bueno, eso también se puede ir modificando.
No todos Totalmente. podemos tampoco construir y todas esas cosas, pero bueno, eh, se puede modificar todo. O Sí, sea, construyendo o no construyendo se modifica. mm, Pasamos, si concuerdo querés. totalmente con tu mirada. Es para el arquitecto también, que está tan embebido en el tema y tan acostumbrado a leer los planos y eso, a veces le es un poco difícil el comunicarse y bajar lo que quiere decir a la persona que es ajena a eso. Entonces, quizá, ¿qué es lo que pasa? Es muy Sí, sí. común que pase que muestres los planos y esos planos, el comitente te diga, yo lo veo y no te entiendo, o sea, lo veo, sí, Claro, bueno, es lo mismo que una receta médica. Que vos claro, mirás, pero y te decís, ¿en serio? ¿Estás escribiendo qué? ¿En chino? Pero bueno, a acá ustedes también les dice, pasó, yo veo todos cuadraditos y qué sé yo, ¿qué es esto? ¿Esto es una habitación? ¿Cómo está medido? ¿Qué sé yo? No tengo idea. Pero después, a medida que, bueno, uno se va integrando porque va a ser su futura casa, mm, empieza a decir, bueno, esto, y bueno, igual me pasó, por ejemplo, obviamente, viendo el plano decía, bueno, sí, esto es así, así, más o menos tomamos las medidas con una cuerda, me acuerdo en el patio, con lo que claro, sea todo para el tomar dimensión terreno. del espacio que estás hablando, totalmente. Ajá, sí, y todavía no te das cuenta hasta que te construyen todo el piso. Y ahí más o menos te das cuenta, pero decís, che, no está quedando chico. Y después cuando te construyen las paredes, que es en steel, que son todas de esos Sí, fierros, decís, bueno, más o de menos va burro, sí. quedando. Pero no hay muchos fierros, decís. Entonces ya te encontrás y decís, ¿qué pasó acá? Y cuando construyen las paredes, ya cambió tu mundo. No, Ya sí, ahí ahí todo ya se cambia reinicia. todo. Ya ahí cambia todo. Es muy normal que cuando están en esa instancia aparece él, que parece algo muy sencillo y en realidad es súper complejo, que en una obra 10 centímetros te cambia todo. O sea, parece una Sí, pavada, pero te cambia todo. tengo que Y modificar incluso una de las, en realidad, puertas no es como balcón. la compu, ¿viste? Correte 2 centímetros para allá y vos, ya está levantada la pared. O si te arrepentís, lo hacemos ahora. Pero no, Claro, te por eso entiendo, me no, da tal mucho cual. que ver lo que es las medidas y bueno, y planificarlo bien y tener conciencia de lo que es las medidas que uno va a querer. Porque una vez Sí. construido, está bien, hace steel, se corta y se vuelve a poner porque ahora es mucho mejor, pero si por ejemplo hay que modificar mi casa, es todo ladrillo esto, no se puede Claro. modificar, No, tenés que no. tirar una pared, pero bueno, Siempre está acá. en la comunicación del arquitecto en cuestión, el darle todas las herramientas y el material que necesite el comitente para tomar conciencia del espacio que está creando. A veces es muy Tiene difícil, mucho pero si que se ver, ve lo tienen mucho, que tener súper en cuenta, porque claro, a veces te va a pasar que van a venir clientes y van a decir, sí, construime esta casa y te muestran, qué sé yo, la foto de la casa, tenés, yo quiero mm, esta casa tal cual. mm, Y, pero, ¿vos te sentís cómoda en esa casa? Porque a mí me gustó, qué sé yo, la casa de mi pobre angelito. Sí, está barra, está buenísima, pero vos te vas a sentir cómoda ahí adentro. con todos los recovecos que No, porque tiene. no sé, a mí me gustó la película, te dicen. Y lo que vas a decir, sí, está buena la peli, pero ¿te vas a sentir cómodo? ¿Me entendés? Entonces, bueno, es todo un proceso que uno tiene que ir hablando con las personas y a veces hay que tener cierta paciencia o tolerancia, mejor dicho, pero bueno, es medio complicado. Yo no fui tan complicada porque me fui metiendo un poco en el tema de ustedes, los arquitectos, así que no le llevé tanto trabajo, sino que a medida que iba avanzando el tema de los dibujitos, yo le iba haciendo hincapié y le iba dando ideas, incluso de la pintura, cómo terminaba afuera, que lo volví medio loco ahí, pero porque no quería que las demás casas se vean como la mía, o al revés, en realidad, que las Que la demás mía no casas... sea como las demás. Exacto, me trabé. Entonces busqué un color o varios colores, 3 colores elegí para la parte de afuera, eh, que sea como parecido pero no igual, siempre que destaque alguna cosa u otra tiene que destacar, pero dentro de lo que es colores claros y en algunos aspectos oscuros, pero sin la invasión. Claro, Aunque mucho sí, sí. afuera no tiene mucho que ver, podés poner colores fuertes, porque en realidad no.
no te impacta tanto en los ojos, sino tiene, o sea, hay una de las imágenes que se va a compartir en algún momento de la charla, es una casa que es toda negra por fuera, pero adentro es toda blanca. O sea, toda blanca o colores claros que iluminen y que den ese toque de decir, bueno, el blanco siempre agranda las cosas, pero no va por este tema porque es una casa grande, sino que son colores claros que dan tranquilidad. Y mucho rebote de luz también. El Sí, blanco pero te ayuda en eso. te vas a una habitación donde están, te digo, mi tío en su habitación, o sea, la otra casa que era de mi abuela, que era gigante, en su habitación las paredes estaban pintadas de negro. O sea, imagínate cómo se sentía la persona que entraba ahí. O sea, paredes negras, la habitación se hacía como más chiquita y la sensación psicológica que te genera eso es como que no sentís esa paz que uno tiene que sentir en una habitación donde se supone uno tiene que descansar o leer un libro, esas cosas. Por eso tiene mucho que ver también con bastante paz. tiene que ver mucho eso, a nivel psicológico o como quieran verlo, tiene que ver mucho eso, tener en cuenta eso. Ahí cambio. Paisaje, no, imagen. Bueno, estábamos hablando del tema que también tiene mucho que ver el jardín, como uno, bueno, tampoco lo vamos a diseñar tan perfecto, porque la verdad que eso es una imagen hermosa, también hay otra, pero, a ver, te leo un poquito. El ser humano es capaz de modificar el ambiente que lo rodea. Ejemplo, un desierto lo puede convertir en un paraíso. Es necesario considerar al individuo y el medio ambiente como una entidad única e indispensable. Hombre, naturaleza, ambiente. Bueno, ahí buscamos espacios. En esa imagen, por ejemplo, en particular, quizás esa casa no tiene un jardín muy grande, pero dentro de lo chiquito se puede modificar y hacer como que es algo natural. Por ejemplo, donde estoy sentada yo ahora es un living. Es un living, tiene paredes, no tiene nada de naturaleza, pero si yo quiero modificarlo, lo podría modificar de esa manera, buscando la naturaleza en el caso de que yo no tenga un patio. Yo abro la puerta así, tengo 2 garajes y tengo un jardín lleno de plantas y tengo un patio. Pero en el caso de que uno vive en un departamento, en una casa donde es chiquita y todas esas cosas, se pueden ir modificando. A medida que uno, siempre metiéndome, el dólar disparó y todas esas cosas, siempre metiéndome también en el bolsillo de la gente, porque no todos podemos, pero de alguna forma u otra buscamos una estrategia para el cambio, que es lo que digo. Uno puede tener un desierto, en la palabra que se dice desierto, a convertirlo en un paraíso. Tal cual. Estaba pensando en esto que mencionabas hace unos segundos de que tenés amigas de que te piden ir a tu casa por tener patio. Es el gran impacto que nos tiene. Que me gusta, ¿eh? Además de que te quieren ir a ver, quieren ver tu patio. No, pero no. Traje el perro, el gato, ¿pueden venir acá? Pueden venir todos. No, pero sí, es como una sección de naturaleza privada y necesaria. Las personas que no son de la ciudad de Buenos Aires y están acostumbradas a vivir en casas o en ambientes un poco más grandes, con patio, o estar más en contacto con la naturaleza, ya sea porque venís de un lugar donde es más rural o lo que sea, sienten mucho ese impacto, se siente muchísimo desde el cómo se vive, que a mí me encanta, hay una metáfora, hay una forma de leer las ciudades grandes que tiene mi mamá, que dice, son todas ciudades superpuestas, es como una capita arriba de otra, porque es como si vos cortarías horizontalmente la ciudad, tenés como uno arriba del otro, así por cada edificio. Y esa forma de vivir altera mucho nuestra forma. Desde no tener contacto, la faltante de luz también. Fíjate buscamos la forma, porque ya sabemos que nosotros vivimos en una ciudad. O sea,
estamos en una ciudad, no lo podemos evitar, perdón, no lo podemos evitar, pero buscamos la forma de cómo poder cambiar esto, porque uno tiene que buscar el cambio. Es decir, a ver, hay un montón de personas que están estudiando y que viven en edificios y vienen de distintas provincias a estudiar acá a Buenos Aires y se meten en los edificios y se clavan ahí y cada tanto se hacen un viaje para recuperarse porque su cabeza es como que no le da, o sea, se queman la cabeza, pero el hecho de que no solo el estudio, sino que están en un ambiente cerrado donde se encuentran cerrados porque ellos están acostumbrados a lo que decías, a lo rural, Claro. a las que son pueblos, en vez de ciudades son pueblos, y es totalmente diferente un pueblo con una ciudad. También esto nuevo de que hay alguien que vive arriba tuyo, abajo tuyo, al lado tuyo, eso también hace que todo eso se escucha, es diferente, o sea, no estás como en tu casa que hay una división mayor. Un impacto total, yo creo, porque vos venís de la nada misma, o en un pueblo, por ejemplo, que yo iba mucho de chica a Bragado, y ese pueblo es totalmente tranquilo, vos caminás y es otro estilo, porque ellos viven en distinto estilo. Sí. A ver, uno, para hacer Sí, hincapié... desde los horarios, por ejemplo, algo tan básico como eso. Hoy... Eso lo cortan. No existe el horario corrido en provincia. Me pasa mucho en el tema de que cuando te sentás a comer, y no pasa solamente en mi casa, sino pasa en varias cosas, donde el horario de comida, a ver, te sentás a comer a las 12, y son 12:15, y ya todos terminaron de comer, porque comen así. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo en decir, bueno, termino de comer, bueno, mi marido, por ejemplo, siendo médico, no, porque ya termino de comer, que esto, que el otro, y no, porque me voy al baño, y de acá me voy al baño, me voy a dar una ducha, y ya salgo corriendo para el otro trabajo, y no, porque me llamaron de la clínica, tengo que volver. Y no se respira. No. Lo mismo yo. No porque tengo que llevar a los chicos al colegio, no porque los tengo que ir a buscar, no porque tengo que ir acá, y esto y lo otro, y que el hospital, y acá... Y comés y haces rápido las cosas, y es toda una estructura que nos mató. Entonces, ¿qué buscamos nosotros con esto? Volviendo a la imagen, a nuestro espacio, decir, bueno, a ver, necesitamos hacer un espacio que sea más o menos considerable con la naturaleza y que nos conecte. Claro. De alguna forma u otra, buscar ese espacio. Hay un caso muy interesante de una chica que es una chica influencer que si uno lo busca en internet es fácil de encontrar porque es muy, muy característica. Que ella cuenta del impacto cultural que tuvo cuando pasó de vivir en Corea a México. Ella se hace de un novio en México, entonces viaja a México y ella, claro, no podía creer un montón de frutas y de verduras que no veía allá, de plantas, de cosas que, claro, en la vorágine de la cultura coreana eso no lo podía ver. Ella vivía en un departamento que de hecho cada vez que lo grababa, te juro que nunca aparecía una ventana. Nunca había una ventana. Entonces, ¿qué le pasa? Ella se va a México y empieza a ver que se sientan en los sillones, que usan las sillas. Cuando la madre viaja a México a visitar a la hija, se le sentaba en el piso, no quería una cama, quería tirarse en el piso a dormir, porque ya tenían exactamente esa costumbre. ¿Qué le pasa a la madre? Se vuelve loca con la palta. La palta que no lo había visto antes. ¿Qué es lo que se le ocurre? Que de hecho la influencer lo cuenta y después cuentan todos los problemas que tienen. La madre, con la fascinación de ver que la hija tenía un patio, cosa que ella no podía tener en Corea, se mandó a su piso a romper el piso, poner tierra y querer poner un árbol. Lo hizo. Puso en un sector, logró romper el piso, puso tierra y se puso un árbol de palta. ¿Para qué? Le partió todo. Hizo un desastre. Le terminó el vecino de abajo haciendo, obvio que eso estaba re mal, pero a lo que voy, esas acciones que vos mencionás, de que queremos un lugar mejor con las herramientas que tenemos, ¿no? Esa mujer decía, yo no tengo patio, no tengo dónde, rompo acá y acá me hago un sector. Y se terminó con un árbol muerto, siendo como conscientes simbólico. de la naturaleza que queremos buscar. Hoy, por ejemplo, hay variantes. Un caso excepcional artificial y todas esas cosas que se pueden ir, qué sé yo, un arbolito, una maceta con algunas plantas. Eso, por ejemplo, que está ahí, lo más probable es que es artificial, no es algo
casi natural. Hay algunas cosas que son naturales, otras que no, pero no vas a romper y decir, ay, no, quiero tener un árbol de limón adentro de mi casa. Adentro de mi casa. No, pero a lo que voy, esa necesidad de una vez de haber conocido una forma de vivir muy diferente a la que ellos estaban acostumbrados, el decir, esto me gusta, o sea, me encuentro con esto, esa faltante en la conexión con la naturaleza, porque es eso lo que a la mamá la puso como más, el ver que existía el patio, o sea, tengo este espacio para mí, pero no, muy cómico, pero ahí te das cuenta de la gran diferencia de cultura y de la forma de vivir que tenemos. Estamos habitando todo el 2022, el 2023, me quedé en el año pasado, el 2023, pero cada lugar para habitar es un mundo diferente, son otras reglas. ¿Querés seguir con la imagen que sigue? Bien. Ahí está. Bueno, ahí tenemos lo que es el paisaje. Te lo leo y seguimos con la charla. Dale. Bueno, la psicología ambiental. Todos aquellos procesos a nivel psicológico que intervienen entre el ambiente físico y su conducta. Volviendo a la primera imagen, si recordamos un poquito lo que habíamos visto, que es el proceso de nuestro... Evolución. Claro, de la evolución. Venimos de un mundo de naturaleza pura, que es nuestro ADN en cierta forma, y necesitamos el contacto con lo natural, lo que veníamos hablando. Ejemplo, cuando buscamos ir de vacaciones, ¿qué tipo de espacios buscamos? A ver si me pueden contestar eso. Entonces ya es una pregunta para los participantes. Cuando ustedes eligen irse de viaje, ¿qué eligen? ¿Qué nos van escribiendo por el chat y yo las voy leyendo? Pero ¿qué eligen? ¿Qué es lo que dicen? Priorizo esto, espacios abiertos, playas, están respondiendo en el Zoom. Espacios abiertos, la playa, ¿Por qué buscamos esto? naturaleza. Claro. A ver, la gran mayoría creo que va a coincidir. No conozco a nadie que diga, me quiero ir de vacaciones a un edificio. Al menos que sea un super hotel, pero ni así te digo. Siguen contestando y ponen ir al campo, montañas, donde haya naturaleza. Todos subimos hacia la naturaleza. Es que la ciudad nos condiciona mucho en ese sentido. Quizá a veces Claro, no tomamos mucha conciencia, pero tiene que ver mucho de lo que venimos hablando, ¿no? Del hecho de que como nosotros, nuestra cabeza automáticamente dice, quiero irme de vacaciones. ¿A dónde? A una playa, a Bariloche, que hay montañas, no sé, pero siempre uno piensa, incluso el desierto mismo. Me quiero ir a Egipto, donde no hay nada, solamente un par de pirámides, pero no hay nada. No hay casa, no hay auto, no hay todo lo que nos contamina nuestra mente, más allá de que estamos contaminando el medio ambiente, que es la realidad. Pero fíjate cómo la mayoría contestó playas, montañas, todo lo que sea relajación. Bosques, hasta un bosque me iría yo. tal cual. Pero También el reconocimiento, ¿no? De ese momento que a todos nos pasa, de ese estrés, de esto muy claro que vos señalaste en un momento, ¿no? Venís del trabajo. Qué importante es esa secuencia de venir del trabajo cuando entras a tu casa, poder como aislar todo eso, ¿no? No como la típica frase de traer problemas a casa, ¿no? Pero en el sentido de venir estresado del trabajo y que tu casa no logre ese espacio de relajación que necesitas y de refugio. y Entonces es como que se hace difícil. un estrés de... Es difícil. Vos imaginate que en la pandemia, cuando empezó todo esto, y mi marido, yo dejé de trabajar, me quedé con los chicos en casa, obviamente, y mi marido siendo médico, que tenía que seguir yendo a trabajar, no era que él se quedaba en casa, Complejo, sí, eh, complejo. era terrible, porque no era solamente decir, bueno, listo, llego a mi casa, me relajo y qué sé yo, y bueno. Era, a mi casa y yo ya estaba con el alcohol en gel como apuntándolo, con el alcohol ese La mitad, lavandina ahí. con la lavandina en los pies, sacate la ropa, ponela en el balde y era como
¿viste? Lo estoy asaltando. Pero fue bastante Sí, traumático porque decís, y si porque él también decía, y si traigo algo, y si justo me encontré con un paciente que yo no sabía que tenía COVID, pero resulta que tenía, y después los que eso están sí. aislados, que yo lo tuve que ir a atender, pero me puse todo el traje, pero por ahí capaz que se contaminó la ropa. Fue todo un tema muy estresante bueno, que se vivió como se vivió. Después, una vez que yo le sacaba toda la ropa, metía en el balde, salía corriendo al lavarropa a meter solamente eso, y él directamente al baño. No, no me saluden, chao al Sí. baño. Fue Sí, sí, terrible, no, pero es que nos cambió todo, cambió el llegar, cambió la forma en que nosotros cuando venís del supermercado, antes meter las cosas dentro de la heladera, limpiábamos todo, o sea, nos vimos limpiando cosas que nunca pensamos que íbamos a limpiar. en cierta forma sí a las personas Sí, que, por ejemplo, había personas que van, compran fruta y vuelven a la casa y no lavan las frutas. O sea, para las personas en cierto aspecto, yo creo que es como que esto educó. sí. Acá hubo un cambio, que es Mm. lo que tiene que haber en todos los aspectos. Pero bueno, nos pasó esto y hoy venimos de la calle y enseguida nos lavamos las manos o nos ponemos alcohol en gel rápido. Tenemos cierto cuidado, que está bueno eso que haya cambiado. Pero Sí, totalmente. Y lo que nos más traumó. impactó fue el tomar conciencia que esto era como un ataque invisible, entonces estábamos todos muy prestando atención a absolutamente todo, nunca sabías, aparte entre la desinformación, uno que no sabe, más que se acomode todo, se hizo una ola. Ha ¿Y sido, sabes por supuesto que sí. Ay, perdón. ¿Sabes qué? A ver, noté así como, no sé si les pasó, A ver. de que las personas es como que después de una pandemia, más allá de que estuvimos todos encerrados y qué sé yo, la gente como que se dedicó más a lo que hoy lo veo, por eso lo observé y lo comparto, de que las personas es como que dicen, bueno, está bien, yo sé que tenía que hacer cierta cosa en la casa, pero después la hago, prefiero ir a un recital, prefiero ir Ujú. de vacaciones, es como que la gente dice, bueno, retrocedo un poco esto, pero disfruto un poco esto, porque empezó a salir, la gente empezó a salir, decir, bueno, Sí. no, pero dicen, la Argentina no tiene economía, que esto, que lo otro, pero lo poco que pueden juntar, no lo vuelcan en decir, ¿sabes qué? Tengo que arreglar todo el jardín y pintar todas las rejas de enfrente de mi casa. No, no, hoy no lo voy a hacer, esta plata me la guardo. Che, ¿sabes que salió el recital de Coldplay, por ejemplo? Y chau, la gente no. Es como que necesitan desenchufarse. Es Sí. terrible, después de una pandemia, porque antes de la pandemia no pasaba esto de decir, che, vamos al recital, no, no vamos, yo hoy hacemos tal cosa en Mm. casa. Y es como Y que se nos queda valoró más la salida, eso sí, al no tenerlo, como todo lo que a uno le quitan, ¿no? Lo valora muchísimo más. Pero sí, sí ha sido duro para muchas familias la cantidad de tiempo, ¿no? Porque imagínate que en una casa, que si bien uno lo piensa y tiene todo estructurado, cada uno tiene su rutina, va, viene y a veces no están todos al mismo tiempo, como que tienen sus tiempos. Pasar de sí, eso, estar todo el tiempo juntos todos, y también cada uno en su espacio se, se molestan en los espacios, o tenían que cursar y son tres hijos que tienen que cursar en el mismo momento y a veces no tenés computadoras para todos, no, eso se complicó. La convivencia dentro de esos espacios fue. fue terrible porque era como que nos mirábamos ya todos con odio adentro y decir, no, me toca a mí la compu, no te toca a vos, no. Pero bueno, uno que tiene celular y que tiene tablet y que esto que el otro, viste, nos íbamos repartiendo, bueno, vos tenés clase, te vas a este cuarto, vos tenés clase, te vas a aquel, y me toca a mí, bueno, la compu para mí. Y Santo así wifi, no te caigas. el wifi o se cortaba la luz. Listo, completo. Así que Terrible bueno. fue eso. Continuando eh, con esto, estamos en lugares continuamos. donde que nos transmiten paz. Yo quisiera estar ahí. Ah, Sí, yo también. teletransportarme. Esta era Bueno, la acá, casa que mencionabas anteriormente. sí, esta es la casa que yo dije, está toda negra o es un gris oscuro, pero fíjate cómo incluso en el detalle de la ventana se ve blanco. Bueno, por dentro de esa casa son todos espacios abiertos y, o sea, da la luminosidad que necesitamos. O sea, si esa casa fuera al revés por dentro, estaríamos
como, no sé, el color oscuro es como que nos acopla, nos hace mal psicológicamente un color oscuro. Entonces, ¿por qué está al revés? ¿Me explico? Totalmente. Sí, no es Eh, inocente para nada que esté justamente al revés. Si bien hay es que colores también y colores, buscamos, o sea, dentro de lo que es la naturaleza, ahí se ve que es tipo un terreno bastante grande, sí, buscamos también llamar la atención. O sea, la naturaleza no solamente tiene un verde, vos ves en los barrios privados donde uno va y mira por qué eligen colores tan fuertes. Y es porque eh, de cierta forma u otra es como que encanta a los ojos y es como que decís, wow, mirá esa casa violeta. ¿Me entendés? Pero mira, tiene violeta, pero tiene con un contraste que tiene esto. Y de repente ese color violeta, por ejemplo, a mí no me gusta el violeta, pero de repente decís, pero mira cómo queda con esto. Y lo vas buscando, y qué sé yo, y es como que de repente te encontraste con una flor o con una mariposa de todos colores, que es lo que la naturaleza en cierta forma tiene. Si las mirás de lejos sí. a las casas, parecen todos colorcitos, y decís, ah, wow, mirá qué copado que queda. Pero, no sé, No, eso es lo está que me bueno pasa a también, mí. hoy cuando contabas de tu experiencia con tu casa, esa conciencia de quiero ser diferente a los demás, pero al mismo tiempo no, tampoco clavarle una casa rosa, ¿viste? Pero sí, sí como diferenciar. Y viste que llega un momento que la gama de colores se te va como acotando, ¿no? Porque son como unos colores típicos bajos son claros pero tranquilos, y tenés como Y mira, dentro una de los paleta colores de típicos, colores que está ahí presente, ¿no? claro, dentro de los Es colores más raro típicos encontrar una casa rosa, obviamente que hay. está la casa rosa, te digo. Ah, Fucsia, no rosa encima, pero existe, está porque la vi. Es una pared totalmente rosa, pero la hacen con otras gamas, entonces es como que te pega de repente el color fuerte y después es como que te va entrando con el color. Por eso tiene mucho que ver el hecho de la imagen. mm. Eh, Bueno, Luis pero Barragán, que es un arquitecto que construye en México, tiene todas sus casas y todas sus obras son todas de colores, pero no colores ni pasteles ni tranquilos, no, no, colores azul, amarillo, naranja, colores fuertes, colores muy vivos. pero Pero es él por trabaja fuera. eso. Si mirás por dentro esas casas, es totalmente diferente a lo que impacta desde lleno. Ujú, Impacta por igual, fuera y decís, wow. Y cuando entras adentro decís, bueno, es algo más calmado. Porque vos llegas a tu casa mm, y entras a tu casa y es una pared fucsia o roja, y es como que, viste, como que te tensiona. Igual compartir sí. un cuadro para que los que quieren A ver, tenerlo, si lo querés compartir, que habla mucho sobre el tema de los colores y todas esas cosas. este, Exacto, eso. me adelanté ahora volvemos si querés. Está bien, está bien, está bien. Bueno, ahí habla mucho de los colores, de lo que tiene que ver, de cómo te impacta psicológicamente, de lo que te transmite un color, bueno, las personas que creen en las energías y todas esas cosas. Todo tiene mucho que ver y bueno, eso sí, si lo puedes compartir con las personas, está buenísimo porque lo leí, está bárbaro y tiene que ver mucho. Em, para volver con la imagen, Vimos bueno, esta de la casa y continuamos con esta, ¿te parece bien? sí, te leo igual acá el factor ambiente social, el espacio personal, la intimidad, la ay, se me trabó, Territorialidad. territorialidad, el sentimiento, la ecología del grupo humano pequeño, ¿entendés? Bueno, volviendo siempre a lo mismo, ¿viste? La intimidad y todas esas cosas que tienen que ver con la geografía o el espacio que nosotros necesitamos. Ahí estamos con el edificio, y acá te voy a leer un poquito. Perdemos en Vale. cierta forma, perdemos en cierta forma la naturaleza y nos metemos a procesos de adaptación que una persona u organización experimenta frente a nuevas condiciones. Las sociedades Ay, perdón, porque tengo poca luz acá. Ya se me está yendo el sol.
Las sociedades se comportan como campos de fuerzas en los que interactúan individuos y espacios en tensión. Acá puse 3 etapas, Kurt Lewis puede ser, o Lewin, que es el psicólogo. Descongelamiento, el cambio siempre llega a modificar el orden, norma de las cosas. Movimiento, cuando todos los miembros de una sociedad o organización se dan cuenta de lo importante de la importancia de cambiar lo establecido. Se diagnostica que, porque estoy perdida con esto. Se diagnostica qué es lo que hay que cambiar para luego crear un plan de acción. ¿Más o menos vas entendiendo? Totalmente. ¿Sí? Es una relación de oferta y demanda todo el tiempo. Es qué necesita la sociedad al mismo tiempo que la sociedad misma se entienda de lo que necesita. Claro, el descongelamiento, viste que es el modificar, entonces es como que el descongelamiento, se entiende la palabra lo que es. Después cuando hablo de movimiento, es llegar a hacer la acción de lo que queremos, y el descongelamiento tendría que ser, pero puse mal la palabra acá, congelamiento, que sería solución perfecta a aquellas problemáticas que interactúan la necesidad del cambio. O sea, el congelamiento, porque estamos hablando de descongelamiento, movimiento y congelamiento. Ahí es cuando uno decide lo que es el cambio y cómo llevarlo también en la estructura, ya sea laboral o lo que sea, de decir, bueno, a ver, vamos a cambiar como dijimos, vamos a hacer estos cambios. Quiero construir esta casa, quiero que sea así, pero al final esto no me gustó, y bueno, de antemano decir, bueno, hacemos esto. No, totalmente. Es también el cómo están articuladas las partes. ¿Cómo? Ay, perdón. En el rubro laboral también tiene mucho que ver esto, lo que decía este psicólogo, porque, bueno, lo empresarial sería, viste, los espacios de las otras personas y todas esas cosas. Cómo habitan, sí, cómo habitan y cómo se relacionan. Claro, exacto. Es un gran ejercicio, la verdad, entender o ver qué tanto influye el espacio que habitamos, ya sea para trabajar o para vivir, cómo nos condiciona. Hay gente que a veces no lo piensa porque no tiene por qué verlo tampoco, pero cuando uno empieza a identificar eso, a identificar esas partes como negativas o positivas de los ambientes, es como cuando están esas cosas que uno va caminando y siempre está una máquina mal puesta o un pasillo medio obstruido o algo que siempre te está ahí como mal puesto que nunca lo terminas de resolver, ¿no? Y lo que te genera que cada vez que vos lo ves en algún insulto se transforma o algo, o en esos momentos donde estás apurado, es eso lo que termina de sacarte de quicio o lo que sea. Pero claro, es maravilloso. El tema de las estructuras, que bueno, más o menos lo resumí mucho, porque en realidad habla mucho sobre esto, pero lo resumí y bueno, si se entendió me alegra. Era por ahí lo que estás diciendo, y a lo que quería llegar. Ah, muy bien. A ver. Seguimos. Oh, el hombre con el martillo en mano. Bueno, acá Hablando de construir y construir. Rosau, no sé, no me sale mucho. Mi hijo me reta cada vez que digo mal las palabras en inglés. Y después ando cantando en inglés. El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad la esclaviza y la corrompe. Es excelente esa frase. Es O sea, muy, sí. repito, el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad la esclaviza y la corrompe. Es lo que nos pasa cotidianamente. Este es un genio el que escribió esta frase, incluso tiene más frases, leyendo un poco sobre este psicólogo. Es lo que nos pasa. Es lo que nos pasa todo el tiempo.
Y bueno, el tema de iglesia, templo, como quieran llamarlo o verlo, que se puede llamar de distintas formas. Te leo y después seguimos. Ideas políticas. La reafirmación de un Estado que tenga... no me entiendo mi letra, ¿puedes creer? La reafirmación de un Estado que tenga como fin la felicidad de las mayorías, en donde se respetan las leyes, personas, vida, voluntad, propiedad, actos, pactos, entre otros. La educación de la naturaleza, la educación de las cosas, la educación de los hombres. ¿Por qué elegí una imagen de una iglesia o un templo? Porque yo creo que, no sé si a todos les pasa, pero es como que entras en ese lugar y es como que sí tenés que tener un respeto. No sé si les pasa. ¿Por qué nos genera eso? Si será el espacio amplio, las paredes, las sillas de madera, o qué será o el hecho de que es un templo, esa sensación que nos da, y por qué en otros lugares no las podemos tener. Siempre me pregunto eso de decir, pero ¿por qué en ese lugar son súper respetuosos? Yo digo, bueno, me voy a construir una parte de mi casa que sea así. No, es muy enriquecedora esa pregunta, ese cuestionamiento, porque lo que tienen detrás, estas cosas como esta excelente imagen que citaste, que más representativa no puede ser, es esta arquitectura emocional que existe, que en realidad es parte de esta arquitectura sagrada. Forma parte de ciertas leyes de la naturaleza, así como vos mencionaste a comienzo, que tienen que ver con la armonía y con la composición. Y estos lugares están construidos así especialmente para que te sientas así, y te debe pasar en esos ambientes y en otros no. Primero por la connotación que tiene el ambiente este, ¿no? Es una cuestión religiosa, ya sea una sinagoga, una iglesia, un templo, lo que sea. Sacando la religiosa. Es la connotación que tienen puesto de una canalización de fe o una creencia en este caso. El impacto sobre el ser humano es algo que está condicionado y está pensado desde antemano, así como hoy en día esto se ha perdido, porque es un aspecto residual de la arquitectura que se ha perdido, que es el pensar por completo las cosas y pensarlas desde esas leyes de armonía. Terminan pasando que se construye en relación a la funcionalidad y al pedido del comitente, y entonces no se hace arquitectura, sino que se sigue paso a paso algo que quieren hacer, y después esa persona no es que la habita al 100%, ojo, no, puede vivir genial, pero existe una rama de la arquitectura que te habla de que para que esos ambientes sean muy bien vividos y que tenga este impacto emocional, tienen que estar atravesados por geometría y por estas leyes de la naturaleza del universo que tienen que ver con la matemática, ¿no? Estos lugares con su ritmo estructural, más los cuerpos que tienen, en el sentido de las naves a los laterales, todo lo que requiere de la estructura que A mí me pide. encanta todo eso, pero sí, es verdad, perdón. A mí me encanta todo eso, me encanta recorrer los lugares donde decís, wow, mirá lo que es esto, la arquitectura que tiene, cómo hicieron para hacer esto hace tantos años atrás y si no tenían las herramientas que hoy existen. Pero sí, te impacta eso, te impacta, respeto eso. Incluso volviendo al tema de mi habitación, la que todavía la casa está en construcción, pero cómo quería que sea el techo. A mí me llamaba mucho la atención lo que eran las pinturas de Da Vinci, de Miguel Ángel y todas esas cosas que pintaban en el techo. Decía, ay, pero qué lindo. Y yo de la nada misma dije, ay, yo quiero que el techo de mi pieza sea en una parte que sea el amanecer y en la otra parte que sea el anochecer. Y no sé, me pasó eso y de repente en la noche de los museos voy a pasear y me encuentro que en un templo existe lo que yo había planeado poner en mi techo, que no lo sabía, y digo, wow, me sacaron la idea, o yo en algún momento vi alguna imagen o algo que conspiró eso, pero ¿qué conspira eso?
el hecho de mirar el amanecer, bueno, cuando uno va a la playa, cuando uno va a lugares así de relajación, Sí. en contacto con la naturaleza y todas esas cosas. Por ejemplo, mi papá y mi hijo, cuando fuimos a la playa este verano, se iban a las 5 de la mañana más o menos hasta la playa a mirar el amanecer. Que yo me decían todos los días, y yo ni loca me levanto, estoy de vacaciones, pero, Déjame dormir. pero lo contemplás, entonces decís, bueno, estoy en mi pieza y estoy mirando el amanecer y el anochecer, y bueno, igual va en cada cabeza, ¿no? Obviamente, una Sí. vez, No, pero bueno, hoy se usa un tema de mucho de que es poner las lucecitas y todas esas cosas, y yo flasheé un poco con el tema de lo que sería un poco cielo, universo y un poco de mezcla. Si querés leer lo que dice la imagen que lo está. leo. Dale, a modo de cierre, que el golpe del martillo, que nuestro entusiasmo sobre el cincel de nuestra voluntad sea en el tic-tac del trabajo consciente y eficiente. Creo que resume muy bien toda tu charla sobre esa voluntad humana. Mucho con la voluntad humana, pero el trabajo en sí mismo, como uno trabaja en sí mismo y como uno tiene que pensar más allá de lo cotidiano que uno vive, porque el impacto que nosotros tenemos de la afuera con las demás personas, que no todos suelen pensar de la misma manera, o por ahí todo el negativismo, la envidia y todas las cosas que uno a veces lo vive, porque cotidianamente nos afecta y lo vivimos, Sí, y decir, ay, quiero construir una casa, y en vez de decirte, ay, qué bueno, mira, podés hacer esto, o te lo dicen de una forma que por ahí no lo compartís. Por eso tiene claro, mucho que ver el hecho de trabajarse con uno mismo antes de planificar, antes de hacer un trabajo. Si yo me claro, concentro en mí misma, más allá de, puede ser de lo que sea y como quieras interpretarlo, eh, a ver, hoy tengo un problema con el trabajo, y digo, voy y discuto con el jefe, o trabajo conmigo misma y digo, bueno, no, pará, pero se puede trabajar distinto. Bueno, listo, entonces lo trabajo yo misma, lo manejo yo misma, y después voy al trabajo y doy ese cambio, tal que cual. casi la palabra principal en todo esto es decir, vamos a cambiar la estructura, vamos a cambiar las ideas, vamos a meter en las mentes cosas que nos pueda hacer bien a nosotros mismos, siempre pactando desde lo que sería nosotros y cómo vivimos en el día a día y cómo vivimos en esta sociedad, y lamentablemente que está muy difícil todo, Sí, pero buscarle ese lado que nos dé y nos genere esa tranquilidad y esa tolerancia hacia el afuera. tal cual. La verdad que sí. Gaby, ha sido un ciclo extraordinario, muy lindo, de mucha reflexión, de ver las cosas desde otro lado, ¿no? Nos analizamos hoy desde una forma muy cotidiana de todos los días, de vernos, ver el lugar que habitamos, pero más que nada entendernos a nosotros. Primero nosotros para luego poder estar en comunidad con los demás. Eh, Exacto, como dice el dicho, primero te tenés que amar a vos misma para luego amar al prójimo. Exactamente. La verdad que te agradezco muchísimo. Ha sido un ciclo muy, muy lindo. Eh, Bueno, un que estés placer hoy para mí. acá, el tiempo que te tomaste, la predisposición y la verdad que muy, muy bonito ciclo. Ha estado muy lindo, yo lo disfruté un montón. En serio, estoy muy contenta de que hayas participado hoy acá con nosotros, Gaby. Te agradezco un montón y le agradezco a las personas que participaron, y es un placer entrar en lo que es los conocimientos y bueno, brindar herramientas a las personas que necesitan, de Hermoso. corazón. Con Muchas esa gracias. frase maravillosa nos despedimos y este es el primer ciclo. La semana que viene hay otro ciclo más de arquitectura y psicología. Nos va a estar acompañando Nerina y voy a ver que acá hay un par de mensajes en el chat. Ah, te están agradeciendo, de muchas gracias, lindísima charla. La verdad que sí, Gaby, ha sido una muy linda charla y te agradezco un montón. Gracias a los participantes por Un quedarse, por abrazo estar fuerte para todos. para todos. Y gracias.
como siempre, estas charlas se graban, la van a tener disponible en Conferencias DC en YouTube para cuando quieran. Y bueno, nos despedimos, nos vemos la semana que viene. Obvio, por supuesto, todo eso se comparte. Nos vemos la semana que viene y gracias por estar. Gracias, Gaby, por quedarte, por estar, y gracias a todos por haber participado. Es un placer, muchas gracias. Abrazo Un grande. beso enorme. Un beso, que estén muy, muy bien. Besos.